tardes a todo el mundo y gracias por asistir. Mi nombre es Tom Van Mallegem, soy catedrático de hidrología aquí de esta universidad y bueno, quiero agradecer a todos los ponentes por estar aquí hoy con nosotros. Tenemos una fabulosa mesa de grandes expertos sobre hidrología, degradación y erosión del suelo, ¿vale? Yo llevo también muchos años trabajando en temas de hidrología y erosión del suelo y creo que estamos en un momento fantástico para ponerle solución, porque por fin a nivel político hay una conciencia muy buena. Es un buen momento porque hay mucha atención ahora mismo y una de las cosas que nosotros aquí en esta región ya sabemos desde hace décadas, que la erosión del suelo es una de las primeras y principales amenazas para la sostenibilidad del suelo, que es un problema importantísimo. Aquí siempre o llueve demasiado o no llueve, pero raras veces hay término intermedio. Y ya, como he dicho, existe ese conocimiento. Sabemos que un 70% de los suelos son no saludables en toda la Unión Europea. Ahí he puesto un mapa. Que esa degradación nos cuesta 50.000 millones de euros al año y que un 24% de los suelos a nivel europeo tienen tasas de erosión absolutamente insostenibles, ¿vale? Y gran parte de esos suelos con tasas de erosión insostenibles están aquí en España, desafortunadamente, por la topografía, por la climatología. La Unión Europea para 2050 quiere reducir ese porcentaje de suelos no saludables al 0%, ¿vale? Por eso tenemos ahora mismo un clima político muy favorable para favorecer la salud del suelo y hay diferentes políticas que he resumido ahí, como la Soil Strategy, la PAC, que también tiene muchas medidas, la Ley de Restauración de la Naturaleza y la nueva Ley de Vigilancia del Suelo, o como se llama, la Directiva de Monitorización y Resiliencia del Suelo. Entonces, quiero que vayamos ahora por cada uno de los ponentes. Vamos a empezar por mi compañera a mi derecha, Estela Nadal, que es científica titular del Instituto Pirenaico de Ecología del CSIC, y ella va a hablar un poco de su investigación y su punto de vista en este ámbito. Buenos días a todos y gracias por la invitación para bajar al sur. Yo, como ha dicho Tom, soy de Zaragoza y trabajo principalmente en el Pirineo y en las montañas tanto del Pirineo como del sistema ibérico, donde probablemente los problemas que nosotros tenemos en relación con el suelo pues no están tan asociados a los que podéis tener aquí, pero ya de esta mañana he visto muchas cosas en las que coincidimos y a las que yo voy a hacer mención pues, en estos breves minutos que tengo. Falta una diapositiva en mi presentación, que era la diapositiva inicial, para un poco poner en contexto cómo los procesos de erosión, que es a lo que yo me he dedicado en estos últimos 20 años, pues dan lugar, sobre todo en las montañas, no sé si aquí también en los casos de los olivares o más de la agricultura, al abandono de muchos campos de cultivo. En una zona próxima a Zaragoza que se llama Valpalmas, que estaba hablando antes con el profesor Juan Vicente Giraldez, que vivió Ramón y Cajal, pues ahí hemos hecho un trabajo en el que calculamos que cómo la erosión hídrica, tanto superficial, pero también algo que no se ve como la subsuperficial, que nosotros llamamos piping, por la formación de esas tuberías internas en el suelo, pues han dado lugar en los últimos 70 años a una pérdida del 25% del rendimiento económico de una pequeña cuenca en una zona semiárida allí en el Valle del Ebro. Por lo tanto, Tom decía ahora que la erosión y que el suelo está un poco otra vez, gracias a muchas políticas, de moda, pero sin embargo yo no estoy tan de acuerdo. Creo que en los años 80, 90 hubo en España una política y una inversión mayor en conocer cómo estaban los suelos e incluso el Ministerio creó una red de evaluación y seguimiento de la degradación del suelo y de la degradación del suelo, y que actualmente todavía queda mucho por hacer y para eso estamos hoy aquí, para intentar poner esto un poco otra vez de moda.
Anteriormente una compañera que me ha encantado su intervención, Lourdes, ha comentado el papel de la ganadería y yo voy a hablar también un poco de la ganadería más que de la agricultura porque, como bien saben, pues en las zonas de montaña principalmente desde los años 50 ha habido un proceso de abandono de todas las zonas que estaban cultivadas y actualmente yo desde mi punto de vista considero que la ganadería y la ganadería extensiva bien llevada, como ha dicho Lourdes, pues es una de las únicas formas socioeconómicas de revitalizar estas zonas, muchas veces que yo llamo zonas marginales, ¿no? Porque no es el Pirineo axial donde podemos realizar esquí o parques nacionales donde el turismo va simplemente a pasar lúdicamente un fin de semana, sino que son zonas que económicamente no pueden proveer de esos servicios que antes proveían, pero que todavía pueden proveer de muchos servicios ecosistémicos, como puede ser pues, la conservación de ese suelo o la provisión de agua. Por suerte, en los últimos 5 años hemos trabajado en este proyecto LIFE, un proyecto muy aplicado, en el que queríamos vender y justificar y comprobar cómo las zonas de montaña pues pueden ayudarnos a adaptarnos al cambio climático, ¿no? Y en este sentido, cómo la ganadería, y una ganadería bien organizada en el territorio, gracias a políticas públicas llevadas en este caso a cabo por el Gobierno de La Rioja, a partir de desbroces de matorrales que da lugar a la formación de nuevos pastos y estos pastos son gratuitamente usados por los ganaderos, pues además de beneficios socioeconómicos, pues también tienen unos beneficios en el suelo y sobre todo destacar que no se erosiona el suelo. Una ganadería bien distribuida, también con GPS, como decía la compañera, hemos comprobado, como ven en los mapas de la derecha de la imagen, que los jabalíes producen más erosión que una ganadería, que la construcción de una carretera produce más erosión que la ganadería y que solo en puntos muy concretos, pues donde se estabula el ganado, donde los ganaderos ponen puntos de agua o sal, en esos puntos sí que puede haber una mayor degradación del suelo y por ello hay que tener en cuenta pues, esos puntos, ¿no? Pero con una ganadería, con un sistema rotativo de pastos, la ganadería no es un problema para la erosión del suelo. En relación, que creo que hay otra mesa más adelante sobre qué es lo que, sobre el carbono, ¿no? En el suelo, que también se va a hablar mucho, pues tras el abandono, que es lo que yo principalmente estudio, cuando se abandonan los campos de cultivo, cómo podemos gestionar este territorio, ¿no? Cuáles son las diferentes formas que desde las políticas públicas se pueden proporcionar para no solo evitar la erosión del suelo, sino también pues, mejorar la materia orgánica de este suelo y la conservación de este suelo. En estos diagramas les presento como 3 estrategias de gestión tras el abandono, qué es lo que sucede si dejamos a la vegetación crecer de manera natural, si no hacemos nada, si los gestores del territorio no actúan en el territorio, qué es lo que sucede si repoblamos, no sé si aquí en el caso de la provincia de Córdoba o en Sierra Morena, tras el abandono ha habido políticas públicas de repoblación forestal que muchas veces pues, se utilizaron para frenar la erosión de ese suelo y bueno, se ha demostrado que mejora la calidad del suelo, o qué sucede, como en el caso que les he contado en el proyecto LIFE, si desbrozamos esos matorrales que están creciendo y creamos una cubierta herbácea lo suficientemente protectora para que este suelo no se erosione y además pues, tenga unos beneficios socioeconómicos, pero también en relación con el secuestro de carbono o la acumulación de carbono en el suelo. Y por último, con una pregunta así un poco a futuro, que igual luego en la ronda de preguntas podemos hablar, está claro que hay unos cultivos tradicionales mediterráneos, el olivo, el almendro, el viñedo, que desde siempre pues, han sido considerados, y la literatura científica lo demuestra, como grandes agentes erosivos, como grandes zonas o donde se registran los mayores valores de erosión. Pero yo creo que los agricultores, mejor que nadie, quieren el suelo porque es la forma de vida y, por lo tanto, cada vez se utilizan más medidas como han presentado en la mesa anterior. Sin embargo, debido a los mercados internacionales y a las nuevas modas de consumo que hoy en día todos tenemos, todos queremos comer aguacates todos los días en nuestras tostadas, aunque no sea el tiempo, no sea el lugar, pues nos hemos hecho estamos trabajando ahora en una nueva pregunta de investigación, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con estos nuevos cultivos que no estaban tan apegados al territorio, como puede ser el mango, y creo que por Granada, por Málaga, por Almería hay mucho cultivo, mango, de caquis, de aguacates o incluso de pistachos, que en las zonas nuestras del sistema ibérico están siendo cultivados en zonas que antiguamente estaban abandonadas y se están poniendo de nuevo en cultivo
pues dejando, como ven en la imagen, pues suelos muy desnudos donde los procesos de erosión son muy activos. Entonces creo que tenemos que reflexionar sobre estos nuevos cultivos y los nuevos mercados que influyen, ¿no?, a la erosión del suelo también. Y esto era un poco mis reflexiones así generales. Muy buen apunte, Estela, Gracias. muchas gracias. En segundo lugar, vamos a pasar el turno para una breve presentación a mi compañero, el catedrático Javier Casalí, de la Universidad Pública de Navarra. Muy bien, muchas gracias, buenos días. Un placer para mí estar en Córdoba una vez más, que lo considero mi casa y además soy alumno, de cierta manera, de esta escuela, por supuesto, alumno de Juan Vicente y compañero de aventuras de muchos también de sus alumnos. Bueno, pues yo he estructurado mi brevísima presentación en aquellos problemas que nos acucian en Navarra y, bueno, pues aportando nuestra visión. Ahí en rojo destaco esa frase que me parece importante, que si no sabemos qué problemas hay, dónde se dan y con qué intensidad y qué factores los determinan, no podremos plantear medidas de control eficaces. Y este es algo de perogrullo, ¿no? Pero esto es algo que el Gobierno de Navarra lo ha venido poniendo en práctica y con los que nosotros hemos colaborado muy intensamente con el Gobierno de Navarra. Y de hecho, bueno, pues aquí reflejo algunas de las preocupaciones. Luego haré alguna mención posterior al Gobierno de Navarra. En primer lugar, bueno, tenemos miles de hectáreas también ligando los comentarios al problema, bueno, a la realidad de la ganadería. Pues tenemos miles y miles de hectáreas en Navarra que han sido tradicionalmente sobrepastoreadas y sometidas a regímenes de fuego y dan lugar a una práctica desaparición del suelo. Tenemos muchísimas hectáreas que están ahora mismo afectadas con este problema, que está yendo a mejor, en el sentido de que, bueno, la intensidad ganadera es mucho menor, yendo a mejor desde el punto de vista estrictamente del suelo, ¿no? Han sido abandonadas, pero se están regenerando de manera muy rápida. Y bueno, dejo aquí este apunte, esta problemática que afecta a muchísimas hectáreas. En Navarra también tenemos un montón de hectáreas cultivadas con vid y en algunos estudios basados en el descalce que ocurre en el viñedo al cabo de décadas, es decir, la diferencia entre el nivel supuesto del injerto en el momento de la plantación y la situación actual, vemos muchos centímetros de descalce y hemos hecho pues, algún mapa, como pueden ver a la derecha, que nos ilustra la intensidad de la erosión que ocurre en los viñedos y, bueno, por supuesto, donde hay erosión también hay deposición. Pero esto nos ha dado a conocer que el problema de la erosión en viñedos es altísimo, aunque por desgracia sin ninguna consecuencia. Vale, esta diapositiva muy compleja, realmente se resume bastante rápido. El Gobierno de Navarra, como decía, se preocupó al principio, al final de los 90, de poner una red permanente de observación de la erosión y de otra serie de parámetros en 5 cuencas representativas de Navarra, para saber cuál era el problema real, en qué épocas del año ocurría, en qué cultivos era más importante, etcétera, etcétera. Y hemos obtenido a partir de ahí pues, un montón de información. Y bueno, pues quizás así a modo de titular, pues hemos comprobado que la presencia de vegetación riparia y también de vegetación en zonas intermedias, en las zonas cultivadas, pues tiene un efecto, creemos que muy importante, sin duda, en la contaminación, en lo que se exporta por nitratos, pero también en la retención de sedimentos. Y bueno, a modo de titular, bueno, pues que quizá en las zonas cultivadas con cereal de invierno en Navarra, pues constatamos que hay enormes diferencias entre unas zonas y otras, pero esa pincelada de medidas de conservación, pues por ejemplo, la presencia de vegetación. Evidentemente la vegetación no disminuye la erosión que ocurre en una ladera, pero sí contribuye a su retención y a modificar, desde luego, el régimen hidrológico que bueno, que en último término, pues sí condiciona la respuesta de la cuenca. Y bueno, la erosión por cárcavas efímeras pues está muy extendida en Navarra y en muchos territorios y es un gran desconocido, sigue siéndolo, a pesar de que haya gente como pues, que estemos dedicándonos a ellos desde hace tiempo, pero sigue siendo una gran desconocida. Y el control para ello, pues está clarísimo que el no laboreo, la agricultura de conservación, pues tiene un efecto clarísimamente retardante. Y finalmente una mención en cuanto a las medidas propuestas de conservación, bueno, hacer una mención a los modelos de simulación,
como herramientas todavía muy en ciernes en cuanto a su uso en la práctica, pero que cuando están calibrados y validados nos permiten generar escenarios que a su vez nos permiten identificar pues, las maneras de manejar y de cultivar menos agresivas para el ambiente y que, y que en definitiva nos pueden dar muchísimas pistas. Ahora mismo, por ejemplo, en Navarra estamos enfrascados en la segunda fase del Canal de Navarra, que nos llevará a poner en regadío alrededor de 20.000 hectáreas y estamos ahora mismo pues, poniendo a punto modelos que nos van a permitir, no tanto en erosión, porque la erosión en regadío pues, no es tan importante, aunque lo es, pero bueno, que nos van a permitir pues, evaluar, aunque sea mediante modelos de simulación, las prácticas agrícolas que nos van a ayudar a minimizar ese efecto de la agricultura en el medio ambiente. Y esto era todo lo que quería decir. Gracias, Javi. Ahora le toca el turno a Mariluz Guillén, que es de la empresa Agresta Cooperativas. No, no sé lo que... Sociedad Cooperativa, perdón. Mariluz es doctora ingeniera agrónomo de esta escuela y es pues técnica en Agresta. Y bueno, no sé si tienes alguna otra experiencia también para explicar un poco tu trabajo y tu punto de vista en relación a la temática de erosión y hidrología. Bueno, pues como ha comentado Tom, Agresta es una consultoría de trabajos medioambientales muy centrada en el sector agroforestal y bueno, en concreto en temas de restauración de hidrología forestal muchas veces nos centramos en recuperar espacios que han tenido una degradación post-incendio, o sea, como que se ha visto un alto impacto inmediato, ¿no? En el tema de la agricultura, no sé si... Sí. Claro, al ser el impacto mucho más paulatino, la pérdida del suelo ser más paulatina, parece que cuando empieza a haber problemas de erosión es ¿qué está pasando, ¿no? Cuando en realidad ese proceso lleva generándose muchos años. Como empresa y como consultora tenemos que proponer soluciones, ¿no?, a problemas que nos presentan nuestros clientes, pues sean pues, en el tema de la agricultura, pues muchos problemas derivados de la presencia de cárcavas. Entonces creo que tenemos una labor muy importante de hacerle entender un poco el conjunto entero del paisaje, estos temas tan importantes que nos están comentando Estela y Javier. Y entonces, bueno, pues eso, encuentros como este, en el que el nexo entre universidad, centros de investigación, empresas y agricultores o ganaderos estamos juntos, creo que es fabuloso, ¿no?, para hacer entender el conjunto del paisaje, las transformaciones que se dan en él, que no es solo, o sea, que la cárcava ya, digamos, el pico del iceberg, pero es el manejo que hacemos, el suelo, como pues la vegetación que tiene, los tipos de erosión que se dan, ¿no?, más, o sea, los regueros estos efímeros, cuando ya va avanzando más la cárcava. Entonces, gracias a un proyecto de compra innovadora, o sea, Innolivar, junto con la Universidad de Córdoba, pues tuvimos la oportunidad también de trabajar más profundamente en el tema de las cárcavas y nos centramos mucho en poder hacer un diagnóstico, ¿no?, en poder ofrecerle a los agricultores una visión integral en el que ellos pudiesen identificar su parcela, su finca, y pudiesen identificar zonas de actuación prioritaria en las que esa erosión pues va, bueno, o que ya está, ¿no?, que ya es grave, pero que en zonas en las que puede ir a más. Y para que entiendan que las soluciones que proponemos no son solamente atajar el problema de una cárcava profunda, sino que pues, de prevención y de mejorar el paisaje completo. En este diagnóstico, bueno, pues utilizamos el mapa de erosión de suelo del Instituto Nacional de Erosión de Suelo, artículos en el que nos dan también digamos, factores que afectan a esa erosión, ¿no? O sea, el modelo que utilizamos aquí está basado en la ecuación universal de erosión del suelo, de Rusle, y se nutre pues, eso, tanto de los mapas del Instituto Nacional de Erosión de Suelos como de los manuales de práctica de sostenibilidad en el olivar. Y
información geográfica para temas de umbrales dependientes y sistema de información geográfica. Eso nos da un diagnóstico de la parcela que está basado también como en 5 situaciones de caso de distintas formas de manejo del olivar, y a partir de ahí, pues cuando nosotros proponemos soluciones, pues que tienen que ver con, pues, con la implantación de diques en las partes en las que la erosión ya está mucho más avanzada, mucho más acusada, pero también de revegetación en la zona de cabecera de cárcava, revegetación en los taludes de esa cárcava, y también la implantación de fajinas vegetales que refuercen pues esos diques de hormigón prefabricado, que luego tendremos también la oportunidad de escuchar a Ángel, que nos va a contar un poco mejor y con más detalle cómo consiste su implantación y las soluciones que estamos teniendo ahora mismo en campo. Y bueno, paro aquí para que luego en el espacio de debate podamos un poco oportunidad a seguir charlando de estos temas. Gracias. Por último, Antonio Manuel Conde, que es también ingeniero agrónomo de la casa y está aquí sobre todo como agricultor, que yo lo conozco como, voy a decir, influencer, ¿no? de tus posts en redes sociales. Sé que eres un gran intentando motivar y promocionar la salud del suelo, así que encantado de tenerte aquí también con nosotros. Muchas gracias. Y como bien dice, juego aquí en casa, trabajo aquí en el Departamento de Ingeniería Rural de la ETSIA, aquí muy cerca de profesores que tengo desde que empecé aquí a estudiar agrónomo. Y como ya habían dicho, soy ingeniero agrónomo y también soy agricultor familiar. Voy a dar un poco las 2 vertientes en las que estoy involucrado ahora mismo, pero voy a empezar con mi labor como agricultor, cuando empecé con mi familia hace más de 10 años, donde nos planteamos pues, problemas que hemos visto no hace tanto. Hace un mes estamos teniendo aquí una lluvia de más de 500 litros por metro cuadrado, donde veíamos, los que somos aquí de Córdoba, hemos visto el Guadalquivir bajar de un color que yo no diría con agua ni con tierra. Yo veo solamente dinero y tiempo, básicamente. ¿Por qué digo esto? Porque no he querido poner aquí fotografías de cárcava, de problemas que ocasiona lo que nos compete en esta mesa redonda para todos, pero quería mostrar aquí imágenes que nosotros hace 10 años era impensable tenerlas en la Sierra Sur de Jaén. Soy vecino de aquí de Lourdes, que no ha comentado su caso, pero en nuestro caso somos los raros en mi zona, donde implantamos una serie de buenas prácticas agrícolas, que ahora comenté algunas de ellas, que principalmente en nuestro olivar tradicional de secano, pues las cubiertas vegetales vivas de especies espontáneas, que las compaginamos con el tema de las cubiertas inertes, entre comillas, porque los restos de poda siguen estando vivos, siguen descomponiéndose, siguen nutriendo nuestra flora, siguen nutriendo nuestro suelo, nuestra biodiversidad y nuestra biodiversidad que hay en el interior de nuestro suelo. Aquí pongo una imagen, no sé si la veis muy bien la central, porque muchas veces los agricultores, los técnicos, el sector profesional, siempre estamos mirando para el cielo. Siempre estamos, llueve, no llueve, hace viento, caen heladas, pero nunca miramos para abajo, nunca. Y si miramos para abajo es para echar una foto, pero con una foto no sirve para nada. Entonces, aquí muestro con unos agricultores donde mostraba con una muestra de suelo, podíamos oler muchas veces ese acercamiento al suelo, el mancharse las manos de barro, de arrodillarse al suelo y tentar. Yo creo que es fundamental y creo que es vital acercar ese valor que tenemos los ingenieros agrónomos, y desde la escuela pues animo también que todos lo hagamos, animar a proteger ese suelo sano y suelo vivo que tenemos y que por desgracia pues de una manera pues se está desprotegiendo y desvirtualizando un poco pues con todo lo que está conllevando en diferentes proyectos que estamos teniendo a cabo, y que nosotros en nuestra explotación también diversificamos nuestro cultivo. No solamente tenemos olivar, sino que tenemos también cerezos, pistachos y almendros, que también lo compaginamos con diferentes buenas prácticas en las que ya implementamos no solamente la agricultura de conservación, donde se basa principalmente las cubiertas vegetales, la protección del suelo, pero que también hablamos de agricultura digital, agricultura más tecnificada, donde implementamos sensores de suelo, imágenes satélite, monitorizamos nuestro olivar día a día con una serie de plataformas de software que ya lo implemento por mi profesión y que lo transmito también a los que me preceden y a los vecinos y compañeros que tengo al lado del día. Y ya la transición a mi día profesional aquí en la universidad, estamos involucrados en proyectos de investigación donde no solamente estamos hablando de agronómicamente lo que pasa en campo, aquí tenemos que hablar de toda la cadena de valor, porque al final
el consumidor demanda un producto que el agricultor es el que debe dar respuesta a ello. Por tanto, no debemos de virtualizar ninguna de las partes de los actores que intervienen en esa cadena profesional y en diferentes proyectos. Uno de ellos es un proyecto Life Innocereal, en el que trabajamos en toda la cuenca del Mediterráneo y donde aquí también, en la finca de Rabanales, justo aquí a 1 kilómetro por detrás donde estamos ahora justo, tenemos una finca excepcional para realizar ensayos, que muchos de vosotros ya también conoceréis, trabajáis en ello, y donde implementamos buenas prácticas como la siembra directa, porque trabajamos en cultivos de extensivo, principalmente trigo duro y cebada, y donde implementamos dosificación variable, realizamos aplicación de bioestimulantes y un largo etcétera, y que también podéis complementarlo con un podcast que veis más detallado de todas estas buenas prácticas, que son hasta 11, y que, hay que decirlo, que aquí la finca lleva ya más de 15 años con esas buenas prácticas, unas mayor o menor, con mayor implantación que menos, pero sí que es verdad que los resultados están ahí, los datos, no lo he dicho, pero en nuestra finca también, gracias a un proyecto anterior, un proyecto LIFE, tenemos datos no solamente a nivel agronómico, medioambiental, sino también a nivel económico y social. Muy importante alcanzar la sostenibilidad social, económica y medioambiental para tener un suelo sano y un suelo vivo. Creo que con ello podréis continuar a continuación. Gracias, Antonio. Después de esta magnífica introducción, aprovecho también para hacer un minuto de publicidad. Tenemos ahora mismo abierto en mi grupo de investigación un contrato para trabajar en temas de erosión y salud del suelo. Si alguien quiere más información, está abierto hasta mañana o pasado mañana. Puede hablar conmigo o con Andrés Peñuela, que está ahí al final de la sala, después de las intervenciones, ¿vale? Y después de esta publicidad volvemos a las preguntas. Bueno, ya varios de vosotros, creo que todos, hemos tocado este tema y incluso la mesa anterior, las buenas prácticas, el carbono en el suelo, pero ¿qué prácticas agrícolas pensáis vosotros que han demostrado ser más efectivas específicamente para reducir la erosión? ¿O es un conjunto? Y sobre todo, ¿cómo podemos fomentar su adopción a gran escala entre diferentes productores también de diferentes tamaños? Que a lo mejor no es lo mismo una práctica que funciona en una finca familiar que en una gran explotación. ¿Qué mecanismos de transferencia deberíamos de usar? No sé si quieres empezar tú, Estela, o... Pero yo soy la menos agrícola. Yo quería decir que antes también habéis preguntado por la PAC y las prácticas con la ganadería, no tanto con el sistema agrícola. En lo que nosotros hemos observado, no sé si aquí lo han observado, en relación con la PAC y las buenas prácticas, es que en un trabajo que hemos hecho, un 20% del ganado pasta debajo de los árboles, pasta en lo que aquí llamáis dehesas, por allá arriba también, aunque son un poco diferentes. Y sin embargo, no están dentro de, no reciben el dinero de la PAC, no están dentro de los subsidios. Entonces, nosotros fuimos con un documento a la Unión Europea dentro del proyecto LIFE para intentar convencer a Europa que los bosques mediterráneos, los bosques de aquí y los bosques de allá, del Pirineo y del sistema ibérico, son diferentes a los bosques holandeses, a los bosques belgas, a los bosques alemanes, que allí no pasta el ganado debajo, pero aquí sí, y es un recurso muy utilizado. Primero, en verano mucha sombra, cuando no hay comida, bellotas. Entonces, en ese sentido, no sé si es una buena práctica, pero sí una petición y una solicitud de considerar que debajo de los árboles, antes Juan decía que debajo de las placas solares pueden pastar, pues debajo de los árboles se pasta y por lo menos que sean considerados dentro de la PAC como zonas, para subsidios, para las ayudas de la PAC, como los ecosistemas, ¿cómo se llaman? Ecosquemas, ¿no? Ahora. Y que gracias a ese uso del ganado de estas zonas, pues es una buena práctica para la conservación y para la protección de estos suelos de bajos forestales, porque si no entra el ganado se van a matorralizar, riesgos de incendios y otros muchos problemas, ¿no? Así que dentro de las buenas prácticas, dentro de la ganadería, yo apostaría por, como ha dicho Lourdes, por una ganadería rotativa y también por utilizar esas zonas boscosas como zonas posibles de pastos y consideradas por Europa.
Gracias, Estela. Bueno, he dicho prácticas agrícolas, pero también incluyo, obviamente, por ejemplo, los ganaderos y también considero que los diques que Mariluz ha comentado también podrían entrar ahí. No sé si tú quieres comentar un poco más sobre esto. O sea, nosotros, eso, desde Agresta, yo creo que lo fundamental para la transferencia y la toma de conciencia, o sea, como han comentado otros compañeros, el poder evaluar fincas que están haciendo, o sea, que tienen cubierta vegetal. O sea, antes, previo a los diques, nosotros eso ya lo vemos como una solución ya final, ¿no? Pero para nosotros lo de la implantación de las cubiertas vegetales es como donde más incidimos, ¿no? Que el suelo, o sea, que un suelo saludable tenga como criterio, que también comentaba en la mesa anterior, ¿cuál es el criterio para decir que es un suelo sano? Pues se está moviendo desde el punto de vista pues, medioambiental, que sea más fértil, o sea, que la productividad va ligado también a que sea fertilidad, ¿no? Que lo tengamos que mirar en un largo plazo. O sea, creo que va de la mano, ¿no? Esas buenas prácticas con la concienciación, que las políticas de agraria común valoren esto como un servicio ecosistémico también. Yo creo que estoy muy en la línea de Estela. Gracias. Javier, ¿y tú has comentado algo del mínimo laboreo y de las cuencas que tenéis ahí? Sí, yo siento ser muy pesimista. Vamos a ver. En Navarra realmente yo me siento algo como predicando en el desierto, en el sentido de que nosotros llevamos... yo me he ocupado fundamentalmente del diagnóstico. A ver, se supone que los universitarios tenemos que hacer de todo. Entonces tenemos que investigar, tenemos que cuantificar, tenemos que diagnosticar, tenemos que transferir, tenemos que hacer... Bueno, pues yo como no puedo hacer de todo, pues yo he optado voluntariamente porque nuestro equipo, sobre todo, se haya caracterizado por describir, cuantificar y diagnosticar. Y como decía al principio, si no tenemos ese diagnóstico, pues tampoco se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Entonces nos hemos quedado de momento ahí, pero sí que hemos transmitido algunos de nuestros resultados pues, a las administraciones. Nosotros trabajamos, como he dicho antes, constantemente con el Gobierno de Navarra y también cada vez más con explotaciones. Y decimos, oye, ¿qué pasa esto? ¿Qué pasa lo otro? Y dicen, sí, bueno, realmente la consecuencia es prácticamente nula. Y lo tengo que decir así. Y no quiero hablar más de mi gobierno para nada, porque creo que hacemos cosas muy bien, ¿no? Pero claro, y este es un tema que no voy a extender porque podríamos estar hablando muchísimo tiempo. Pero claro, en Navarra llevamos cultivando, como aquí, en toda España en general, pues cientos y no miles de años. Y realmente seguimos cultivando. Y realmente pues, no parece que ocurra gran cosa. A ver, cuando luego hacemos las mediciones decimos, claro que ocurre. Y además el hecho es que las cosas han cambiado radicalmente desde principios del siglo XX hasta el presente. Y quiero decir que antes del siglo XX no tiene nada que ver el manejar un territorio con labranza animal que introducir poco a poco la maquinaria que estamos introduciendo y las nuevas técnicas que estamos introduciendo. Y sus efectos pues, no se conocen realmente. Yo creo que hay un enorme desconocimiento de lo que realmente ocurre, que sigue dándose ese enorme desconocimiento, y mientras no se ponga pues, alguna cuantificación económica clara de, bueno, si sigues haciendo esto, te va a costar esto, si cambias, pues hacer este tipo de cosas diferentes, se va a traducir en esto, en lo otro, pues yo veo muy, muy difícil que... A ver, por supuesto que se hacen cosas. A ver, y si me preguntaras qué creo yo que... No es que crea yo, porque realmente es que está todo por hacer. O sea, no hay experimentaciones que digan, mira, para retener y minimizar la erosión en terrenos típicamente cerealistas afectados por cárcavas efímeras, por decir algo, pues hay que hacer esto. Pues que no se sabe, no se tiene ni idea. Sí que se comprueba, pero sin ningún rigor científico, que el laboreo de conservación y el laboreo mínimo, pues clarísimamente, pues es un remedio casi infalible. Entonces, eso está clarísimo que sí o sí. Pero más allá de eso, pues es que no hay prácticamente... Comentaba, por ejemplo, el efecto de la erosión en viñedos. Hombre, ahora mismo no es el mejor momento para el vino, ¿no? Pero vamos, nosotros hemos constatado que mirando un poquito, pero solo un poquito, que en cuanto pasamos una pendiente del 5 o 10%, las tasas de erosión son absolutamente increíbles. Y si a eso unimos pues, las nuevas técnicas de laboreo, bueno, pues, pero
es igual, es que no tiene ninguna consecuencia. Sí, cada vez se implementa más pues, el cespedado, pero yo siento ser muy pesimista. Pero al menos en mi tierra la realidad es que cuesta mucho. Y quizá ¿por qué? Porque se ve que todo sigue igual. Y todo sigue igual con muchas comillas, porque bueno, los romanos ya estaban en Navarra. Pues todos los términos, por ejemplo, Indurain, todas esas palabras que acaban en ain, parece que vienen de antiguos caseríos, por así decirlo, de origen romano, ¿no? Bueno, pues los romanos llevan cultivando Navarra, llevamos cultivando Navarra desde el tiempo de los romanos y mucho antes. Y todo, pues seguimos produciendo y cada vez más, porque además también cada vez más aportamos más fertilizante, que probablemente enmascara el efecto de la erosión. Entonces, en fin, creo que queda todo por hacer en cuanto a definir técnicas concretas, a su dimensión económica, a su rentabilidad a medio y largo plazo, y eso es lo que, en fin, entender que hacemos muchas cosas y creo que bien, pero mi mensaje no es muy positivo en cuanto a la concienciación. El que hay que hacer, pues, hombre, las medidas todas las conocemos, ¿no? Pues las medidas, pues no vamos a descubrir la pólvora. Luego igual nos preguntáis sobre qué cosas nuevas se pueden hacer. Pues pocas, creo, porque las recetas están ahí. Cosas que hay que aplicarlas adecuadamente y bueno, y una labor de concienciación que es muy difícil, mientras yo sí que, no sé, un aspecto que puede ser muy interesante es la valoración económica de las consecuencias de actuar y de no actuar en cada uno de los entornos concretos. Genial. Además, yo creo que eso puede beneficiar a los agricultores que ya están haciendo las cosas bien, como vosotros, ¿no, Antonio? No sé si tú te has tirado a la piscina sin tener mucho conocimiento o tú sí has encontrado ese conocimiento para... Hace 10 años nos hicimos esa pregunta porque estábamos cuantificando las pérdidas que teníamos a nivel productivo. Hemos hablado de producción anteriormente en otra mesa redonda, pero a nivel de productividad, producción y costes es muy importante tenerlo en cuenta. Y me uno también al pesimismo de Javier. A día estoy con agricultores técnicos en campo y son cada vez menos los que adoptan buenas prácticas. Los principales en las que me baso son la agricultura de innovación y digital. Dentro de ellos hay una amplia, ya todo está escrito. Sí que están detalladas, pero sí que es verdad que lo importante es llevarlo a la práctica, llevarlo a la experimentación. Y creo que es muy importante el romper las barreras tradicionales, culturales que existen en zonas agrarias y muy productivas como son las de Jaén con el olivar tradicional, donde se siguen haciendo prácticas no recomendadas que están transfiriéndose a nivel económico y que no lo valoran los agricultores porque al final de cuentas no echan cuenta de lo que le cuesta realmente producir un kilo de aceituna y eso es gravemente. Me agrada también ver entre el público siempre que hacemos un encuentro, hacemos una jornada, hacemos un congreso tal, pero siempre hablamos de agricultores, pero siempre veo pocos agricultores. Aquí hay unos pocos, pero echo en falta a esos agricultores porque todo lo que estamos hablando debe de llegarle a ellos y ayudarles. Yo creo que pues, desde la universidad, de las instituciones, de la empresa, estamos para acompañar a esos agricultores de una manera o de otra, pero creo que es importante el bagaje que tenemos, todo el conocimiento, todas las experiencias que tenemos y muy importante todos esos datos que estamos recogiendo a día de hoy con plataformas, sensores, etcétera, un largo etcétera, como ya conocéis, pues poder transmitírselo y luego también muchas veces le damos algo sin traducírselo, porque aquí no todos sabemos inglés, todos no sabemos un lenguaje ajeno al nuestro, pero es que los agricultores que no saben hablar de datos, no saben hablar solamente en pesetas, en fanegas, entonces hay que traducírselo, todo lo que adquirimos hay que traducírselo. Entonces yo creo que es un problema y que las buenas prácticas están ahí, pero hay que dársela un poco mascada, entre comillas. Muchas gracias. En los 5 minutos que nos quedan, me gustaría ver si hay alguna pregunta para debatir desde el público. No sé si alguien... Ahí hay una pregunta para... Si te puedes presentar brevemente y ya así... Hola, buenas tardes. Yo soy Curro de Bodegas Fundador, ¿vale? Y me gustaría preguntaros si tenéis algunos datos concretos de diferencia tanto en costes de producción como en producción de la diferencia entre agricultura convencional y agricultura de conservación para intentar convencer más a algunos agricultores que todavía están un poco en duda, ¿vale? Creo que Antonio puede contestar bien. En mi caso, yo tengo datos de nuestra explotación que empezó hace 10 años, pero que los datos que tenemos contractuados son de 4 años en concreto, antes de la sequía, y
datos a nivel económico, nivel de producción, nivel de suelo, de incremento de materia orgánica, nivel de nematodos, nivel de biodiversidad, un amplio etcétera, que podemos verlo detenidamente cuando lo necesite. Y podemos compaginar el caso de la cubierta con el laboreo o con la aplicación excesiva de herbicidas, que muchas veces nosotros también aplicamos herbicidas en un momento adecuado, como antes decía el compañero Pepe, y en el que hacemos uso de productos fitosanitarios como bien dice la agricultura, tenemos que hacer uso de las herramientas y una de ellas son los productos fitosanitarios, dentro de ellos bioestimulantes, fertilizantes y herbicidas, por supuesto. Creo que también una cosa que se puede evaluar, no solamente el dinero, sino que hemos pasado por una racha de 9 o 10 años de sequía, y en esos años de sequía, sin embargo, hemos visto episodios de lluvia que han sido tremendos. Y como tú eras un PC que lo decías, que veías el agua y no veías esto, pues es el agua que se nos va. Entonces, el poner, por ejemplo, en la zona de Jaén, pozas, en estos años de sequía, ¿no hubiese supuesto una mayor producción? Es decir, por lo menos parte del agua que corría se podía haber quedado allí. Entonces, no es tanto lo que se gane como dinero, sino también que en los años malos la respuesta puede ser un poco mejor, ¿no? Es una práctica que la he visto acometida por algunos agricultores, pero sí que es verdad que eso te conlleva luego problemas, porque se cosecha en invierno, si llueve en invierno se llenan las pozas, cuando pasas con los mantones es un problema a la hora de la recolección y luego conlleva también la preparación de los suelos, etc. Y luego también conlleva un coste hacer esas pozas y no se traduce luego en rentabilidad al final de la campaña. Por lo que tengo entendido, nosotros no lo hemos puesto en práctica, pero por lo que he hablado con agricultores, no es una opción. Ahí había otra pregunta aquí en medio. Esto no lo esperaba yo. Bueno, yo agradeceros vuestras intervenciones y un par de comentarios que quería hacer en relación de la PAC, ¿no? Es cierto que deberíamos y es a lo mejor el foro también, de unir todas nuestras fuerzas para defender, por ejemplo, un ecosistema como es la dehesa, en el cual conviven desde los años y años, el hombre es un ecosistema antropomórfico, es decir, que sin la intervención del hombre y de animales, fauna, ganadería, agricultura, la parte forestal, es en la que todos tenemos que decir, y que eso no lo entiendan en la Unión Europea, porque es cierto que está el coeficiente de admisibilidad de pastos, el tema de la carga ganadera. Con Lourdes me he quedado con ganas de luego hablar lo que son los transhumantes, porque claro, el ganado, estamos hablando de moverlo, ¿no?, en sistema rotativo, pero también hay quien debemos recuperar la transhumancia o protegerla para que no se pierda, ¿no?, porque somos unos apasionados y apasionadas de su trabajo, y un poco eso por un lado. Y luego, en cuanto al tema de hidrología, estando donde estamos, en la certificación de olivares vivos se promueve la instalación de los hidroinfiltradores. Bueno, parece que es una solución, me gustaría que hubiera más estudios científicos al respecto, pero algo que está ahí, ¿no? El ir tratando de recuperar la biodiversidad en sistemas de olivares que se están replicando en almendros y otro tipo de leñosos, que lo comentaba en el descanso. Bueno, pues es una opción también, ¿no? Es, si algo funciona, y tratar de replicarlo en otros ecosistemas. Muchas gracias. Sí, yo creo que Estela ha comentado el tema de esas también, y es esencial crear esos espacios, ¿no? Sí, del primer comentario, pues lo que yo he dicho, nosotros desde el proyecto LIFE, que era un proyecto desarrollado en La Rioja, Aragón y Cataluña, que podéis mirar, acabó ya el verano pasado, pero la página web todavía está activa. Sí que junto con un montón de otros proyectos LIFE, está en la página web, escribimos un policy paper que se llama en términos europeos, y decíamos eso, ¿no? Los sistemas de dehesa, los sistemas de arbolado, hay que utilizarlos. Políticamente, pues Europa manda al norte, todavía el Mediterráneo tenemos mucho que decir y que enseñarles y ver que Europa es muy diferente, el norte del sur. Yo he vivido en Bélgica, en Holanda y en Italia, y por supuesto no es lo mismo un bosque holandés que un bosque de Córdoba, y eso es complicado que
bueno, es complicado que lo entiendan, pero hay que dar pequeños pasos para conseguir eso, ¿no? que se consiga. Y también una pequeña incisión, aquí no sé si hay políticos, pero también todo depende de la política. En Aragón, que yo soy de Zaragoza y trabajo allí, las prácticas estas de gestión forestal, de eliminación de matorrales para crear pastos, no las quieren. No es que no las quieran, dicen que Aragón es un territorio muy grande, como Andalucía, que tenemos muchos bosques que gestionar y que es inviable. Una comunidad autónoma como La Rioja se lo puede permitir. Entonces, cada territorio es un mundo y cada territorio yo creo que tiene que ver un poco cómo poder gestionar todo esto. En La Rioja, desde el 86, les está funcionando muy bien el desbroce de matorrales. Un poco antes hablabais de costes, ¿no? Que un ganadero en una zona de 900 metros más o menos de altitud pueda tener al ganado pastando al aire libre la mayor parte del año prácticamente gratis, pues eso imagino que económicamente para su explotación es algo fantástico, ¿no? Porque tiene el pasto gratis. Sí, muy brevemente quizás para Antonio. En los cultivos leñosos donde hacéis astillado de los restos de poda, ¿tenéis alguna información acerca de cómo puede estar afectando a determinadas enfermedades de la arboleda? Yo vengo del Valle del Jerte, allí el tema en cuanto al castaño y en cuanto al cerezo, alguna cosita sí preocupa, en el sentido que la gente ha sido entusiasmada con ese tema y empieza a detectar que algunas enfermedades quizás se anclan más cuando estamos dejando esos restos de podas allí astillados. No sé si tienes tú alguna idea. En este caso juega mucho el tema de la maquinaria, el tener la maquinaria específica para hacer esa determinada operación, en el triturado de los restos de poda, en este caso del olivar, porque el tamaño te determina que luego pues, futuras plagas pues, creen galerías, crean ahí su vida, su fauna y se propagan el día de mañana. Pero sí que es verdad que a día de hoy la maquinaria que tenemos para el olivar en general, los agricultores, es muy específica y por tanto no hay problema a día de hoy que yo conozca de ninguna plaga. Pero dos cortitas, ¿vale? Una cortita. Estupendo. Yo sobre todo quería agradecerle a Estela la petición que ha hecho de que la PAC debe cambiar. La zona arbórea, efectivamente, las ovejas pastan. En mi caso en particular, mi finca, la mitad es una zona arbórea de encinar y creo, ya no solo por lo que yo he visto, sino por lo que el GPS demuestra, que mis ovejas pasan más tiempo debajo de los árboles que en zonas al descubierto, porque la materia orgánica que hay debajo de las encinas permite crecer mucho pasto y efectivamente yo en la PAC esa zona no la cobro de ninguna forma. Y debería cambiarse la política en ese aspecto. Era ese el apunte que quería hacer. Yo no soy botánica, pero en este proyecto había botánicos, la parte del suelo, la parte del agua y también hemos comparado zonas debajo de bosque con ganadería y con vacas en nuestro caso y la biodiversidad de los pastos y el tipo de pasto cambia gracias a ese pasto continuo del ganado, ¿no? Que favorece la generación de pastos de alta calidad. Bueno, solo quería comentar muy brevemente que mi experiencia con las pozas en olivar, que ha comentado el doctor Juan Vicente, a mí me ha funcionado muy bien, llevo más de 20 años haciéndolo, lo tengo documentado y el funcionamiento es extraordinario en olivar, tanto actuando en las grandes cárcavas muy grandes, como en el centro de las calles. Lo que pasa es que hay que diseñarlo para no entorpecer las labores, como efectivamente comentabas. Pero viene bien incluso para impedir que los tractores vayan a favor de la pendiente en determinadas zonas, crear aterrazamiento, y si se acompaña de material vegetal, el funcionamiento es increíble. Y se colmatan, en una simple tormenta se colmatan, vuelves a reabrirlas, juegas con esa tierra y sobre todo evitas que corra el agua. Entonces, bueno, mi experiencia es positiva, si a alguien le interesa, pues en fin. Pues muchas gracias. Yo creo que ha sido excelente para terminar también porque vemos que hay experiencias por ahí que podemos aprovechar y que deberíamos de saber más y estudiar más el suelo y todos los procesos, que es tremendamente complicado. Así que muchísimas gracias a todos los ponentes y a todos vosotros por la colaboración.